cómo poder ser productivo en una industria tan competida y tan desafiante. El ser humano puede soportar cualquier cosa, menos no saber hacia dónde se dirige. ¿Cómo te comportas cuando las cosas no salen como tú estabas esperando? Una persona puede tener mucha inteligencia emocional, pero igual, si no cultiva lo que acabo de decir, sigue estando débil. Bienvenidos a su canal de Bienes Raíces con Valdemar Birdman, el broker. Comenzamos. Bienvenidos, señores, una vez más a su podcast Valdemar Birdman, el broker. Hoy voy a hacer una presentación muy agradable. De hecho, voy a hacer dos porque hoy traigo refuerzo. Hoy me acompaña mi querida colega Cherry, gran miembro de este equipo, y me va a ayudar a introducir y a tener una conversación de muchísima importancia con este invitado. Hoy, gracias, Valdemar. Eso. Hoy tengo el gusto de conversar con alguien que es un referente no solamente en Latinoamérica, sino también en la comunidad latina de los Estados Unidos. Él ha transformado la mentalidad de muchísimos empresarios, brokers como yo, como tú, agentes de ventas, líderes de alto rendimiento. Él es sociólogo, es conferencista internacional, es coach especialista en psicología deportiva y es autor del gran bestseller Gente con Propósito. Yo creo que ya deben saber de quién vamos a hablar hoy, ¿verdad, Cherry? Y es nada más y nada menos que el señor José Jacinto Muñoz. Bienvenido, José. Hola, Cherry, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, Valdemar. Yo feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Hace aproximadamente un año tuve yo el gusto de invitarte a uno de estos capítulos, pero ha pasado mucho tiempo y yo creo que tú has estado cada vez más involucrado con la comunidad de agentes inmobiliarios, a pesar de que tú trabajas con diferentes industrias. Te he visto trabajar con gente de los seguros, te he visto trabajar todas las industrias. Cualquier persona realmente es un tremendo candidato para para beneficiarse de todo este conocimiento que tú compartes. Pero esta vez, y tú sabes que nuestra audiencia es los agentes inmobiliarios, hemos traído unas preguntas, digamos, en cierto modo, bien guiadas hacia nuestra comunidad de agentes inmobiliarios, pues porque queremos, como siempre, compartir con ellos beneficios, no tips. Y recuerdo mucho que tú hablas, que tú no eres una persona, tú no eres un tipo de tips, de truquitos, no, conceptos. Entonces, pues, sin mucho preámbulo, yo creo que voy para la primera. Ya nos conocemos. ¿Qué se habla? Sí. Es que, señores, si yo no traigo preguntas, esta conversación puede durar más de 2 horas, porque a mí que me gusta preguntar y a él que le gusta responder, entonces. Así que, fíjate la primera pregunta que nosotros te traemos. ¿Qué significa, José Jacinto, tener fortaleza mental en el negocio inmobiliario? Y más importante aún, más allá de la fortaleza mental, es cómo puedo entrenar esa fortaleza día a día para que realmente tenga éxito en el negocio, cómo poder ser productivo en una industria tan competida y tan desafiante. Fíjate que la fortaleza mental para mí tiene 3 grandes aristas que son claves, ¿no? Número 1, la capacidad que tiene la persona para darse direccionalidad. Y la direccionalidad tiene que ver con tener la posibilidad de entender su propósito. Una persona direccionada no es una persona que no va a tener problemas. Los problemas nunca van a desaparecer, pero las soluciones tampoco, sino que sabe hacia dónde se dirige. Eso tiene un componente psicológico muy importante. De hecho, Viktor Frankl lo decía, el ser humano puede soportar cualquier cosa,
menos no saber hacia dónde se dirige. Lo segundo importante es la capacidad para enfocarse que una persona pueda tener. Eso también es una capacidad mental que se desarrolla, pero con entrenamiento. Es decir, el propósito se construye a través de la introspección y a través de la metacognición. ¿Qué significa metacognición? Preguntarme lo que me tengo que preguntar aunque me incomode. Preguntarme lo que me tengo que preguntar aunque sea difícil, aunque no es lo que quiero escuchar. Y cuando hay enfoque es porque, como hay direccionalidad, yo sé dónde poner mi energía. La gran tentación del enfoque es la dispersión. Y la dispersión aparece cuando no tengo capacidad para tomar decisiones. Entonces, una persona mentalmente fuerte se direcciona a pesar de las dificultades y de las crisis existenciales que pueda tener, que todos la tenemos, pero esa persona aprende a enfocarse porque sabe lo que está buscando. Y en ese proceso aprende a tomar decisiones, que es como la gran derivación de estar enfocado porque tengo propósito. Y el tercer elemento es que aprende a convivir con sus pensamientos. Yo estoy haciendo mucho énfasis en eso. Hay que tener el concepto adecuado para yo hablarme y para yo poder poner en contexto ciertos pensamientos que nos pueden hundir, nos pueden secar, nos pueden arrodillar o nos pueden impulsar. Para eso hay muchas técnicas psicológicas. El debate pragmático, por ejemplo, que tiene que ver con desnudar ciertos pensamientos y darnos cuenta que muchas de las cosas que pensamos a veces no vienen de la realidad, vienen de nuestra herida, vienen de nuestros traumas o vienen de una narrativa que alguien puso en nuestra mente. Entonces, una persona mentalmente fuerte tiene direccionalidad, tiene enfoque, y direccionalidad y enfoque, a eso le vamos a sumar que tiene la capacidad de manejar sus pensamientos para tomar decisiones y ponerse en acción. Esa acción es sostenida no porque todo se le hizo fácil, nada realmente se hace fácil, Nada es regalado. nada es regalado, sino que sabes cómo gestionarte porque has aprendido a saber cuál es la idea que tienes de ti y también cómo interpretar la realidad. Eso para mí convierte a alguien en una persona mentalmente fuerte que le va a generar bienestar. Entonces ahí se hace más posible que generes bienestar y que generes rendimiento. La gente quiere rendimiento, pero la gente no quiere pagar el precio de la formación. Y esa es la gran diferencia entre una persona que está en la misma situación que otra, pero reacciona distinto porque tiene elementos diferentes. Eso es lo que llaman resiliencia, estoicismo, inteligencia emocional, fuerza mental. Claro. Sí, mucha gente desafortunadamente quiere o está tan enfocada en el premio que se olvida de que hay que atravesar por el proceso. Y ese proceso es tan importante, se debería disfrutar tanto como esa meta, como llegar a ese resultado esperado. Y otra de las cosas que me logro rescatar de esto es que muchas veces encontramos gente que no sabe el por qué hace las cosas. Está en un negocio, está en una profesión, está ejecutando algún tipo de labor. En automático. En automático, no sabe. Y esa falta de propósito, porque ahí hay una desconexión, es lo que precisamente genera esa desconexión y ahí es donde una persona necesita, requiere, le urge que venga alguien a darle ánimo, a motivarlo. Exacto. Porque no tiene automotivación. Y eso es lo que hace que sea tan complejo cuando una persona está en situaciones de transición, ¿no? O sea, hay elementos disruptivos en una persona que a todos nos pasa, que no sabemos qué dirección tomar, o que sabemos que tenemos que tomar una decisión que es prácticamente como un parto. A las personas que tienen un propósito más claro, porque tienen una misión más definida, porque han trabajado ese punto. Eso no es que a alguien se le reveló en la noche cuando se acostó y se paró con una revelación mística de qué es lo que tienes que hacer con tu vida. Alguien buscó entender eso, porque eso es un proceso en el que te sometes, al que te metes como si estuvieses buscando mar adentro para entenderte. Entonces, los resultados de esa disposición, ¿cuáles son? Revelaciones sobre lo que tú consideras que es tu significado. O sea, las personas que más significado le están dando a lo que están haciendo, creo que tienen más posibilidades en un mundo en el que todo se ha hecho con tanta inmediatez, con una cultura de la cancelación, en un mundo en el que lo que nos importa lo que nos importa es tener más, no es que lo que tenemos tenga significado. Entonces, esa situación se hace tan compleja porque nos olvidamos de lo que somos y nada más nos enfocamos en la materia. Por eso, cuando a la materia le damos significado, lo que somos como persona
se optimiza de una forma distinta. Y ese es tal vez el gran desafío, que al menos yo siempre de este lado trato de llevar a la gente. Ahora, vuelvo al tema de lo disruptivo. Estamos en algo disruptivo, algo que nos está pasando, que no entendemos, un cambio en el trabajo, un cambio en el sistema. ¿Qué hago? Bueno, en ese cambio yo tengo que seguir siempre siendo fiel a mi propósito. Pero a lo que no puedo seguir siendo fiel, que es donde la gente comete el error, es la estrategia que venía aplicando. Claro. Lo que me resultó ayer a lo mejor no te resulte hoy. Lo que fuiste ayer como tácticamente hablando, estratégicamente hablando, a lo mejor hoy no te va a servir. Tener esa capacidad para decir, no me va a funcionar, tengo que cambiar. Pero no, es modificar y transformar esa estrategia y esa táctica, pero siendo fiel a mi propósito. Al propósito no se le es desleal. A lo que se puede cambiar para poder subsistir y mantenerte en un momento disruptivo es la estrategia de la táctica. Claro. Si yo tengo esa flexibilidad, la persona puede tomar la decisión. Ahora, a gente le cuesta tomar decisión. ¿Por qué? Porque mucha gente está sufriendo lo que yo llamo el mito de la certeza absoluta. Hay gente que no está tomando la decisión porque necesita tener garantías absolutas para hacer algo. Y eso no existe. O sea, no puedes tomar una decisión con garantías absolutas porque eso es un mito. Eso es un mito que se convierte en síndrome. Entonces, hasta si yo tengo 100% de seguridad, yo lo hago. Bueno, no lo vas a hacer. Porque claro, no existe, es un mito. Las certezas absolutas lo que hace que mucha gente se detenga, no avance. En cambio, cuando tú digo, ok, no tengo certezas absolutas, pero tengo una idea clara de por qué lo voy a hacer. Entonces, tomo riesgos. Claro. La famosa parálisis por sobreanálisis. Hay gente que de tanto pensarlo, sencillamente no ejecuta. Y José Jacinto, tú en tus conferencias hablas de normalizar el fracaso. ¿Cómo un ser humano o un agente de bienes raíces o alguien que esté dedicado a las ventas puede normalizar el fracaso? Sí, fíjate que yo creo que ese es uno de los grandes escollos que están viviendo con mi experiencia aquí en los Estados Unidos con los realtors, los agentes inmobiliarios en español, que a veces uno trabaja con gente en Venezuela y gente trabaja aquí, pero el realtor, ¿cuál es ese gran escollo? El gran escollo es que no terminamos de aceptar algo que tenemos que legitimar. Y me niego a legitimarlo porque de alguna manera es como sostener mi incapacidad para tomar decisiones. Recuerda que una de las cosas que más impide que tome decisiones es el miedo a fracasar. Entonces yo tengo que darle a mi miedo por fracasar un marco de certeza. Es decir, yo tengo que decir, este miedo que tengo a hacer algo no es miedo, es prudencia. Es sensatez, es un disfraz, porque la mente funciona así. Entonces, cuando tú le dices a la persona, legitima tu fracaso, hay gente que no lo entiende. Claro. ¿Por qué? Porque además el fracaso no existe, dicen algunos, ¿no? Para tratar de quitarle peso a algo que nos estorba tanto desde el punto de vista del movimiento. Sí, es incómodo. Aceptarlo. Entonces, por eso que hay gente que le pone otros nombres. No existe el fracaso. Aprendizaje. Y de hecho, tú recuerdo la forma exacta en lo que tú lo explicas, dices que es aprendizaje, sí. Hacemos autopsia. La autopsia, exactamente. Solamente, porque si no, usted no aprendió nada. Simplemente pasó por el fracaso y se quedó en el fracaso. Exactamente. ¿Y cómo crees tú que lo podemos usar como combustible? A ver, primero la aceptación. O sea, yo acepto, principio número 1, yo acepto que es tan legítimo. Fallar como acertar. Es válido. Es la vida. Eso es parte de la salud mental. Porque si no, entras en negación. Lo primerito. Bueno, sí, tengo que aceptar. Que de hecho es lo primero que yo trabajo en el deporte. Y más en el béisbol, que es un deporte donde hay que lidiar con el fallar. Al menos los bateadores, que son los que más se someten a esto. Porque en la defensiva es distinto. No se permite mucho que un fildeador en el béisbol profesional falle muy seguido. Porque es distinto al que está bateando. La aceptación. Segundo, una vez que acepte, la responsabilidad de hacer la autopsia. Que es la revisión de por qué yo estoy fallando. Y yo corregir. Porque eso es muy sabroso. Legitima el fracaso, pero sigo fallando en lo mismo eternamente. Entonces ya hay una irresponsabilidad, ¿no? Yo me hago responsable. Y como dice la gente de Google, fail fast, falla rápido, learn fast, fix fast. Falla rápido, aprende rápido y arréglalo rápido. Pero no te quedes ahí. Esa es la responsabilidad. Y tercero, si eso lo hacemos, tenemos lo que hace falta para que el fracaso no nos siga deteniendo.
¿Sabes qué es la confianza? Porque para yo poder entender esto que estoy diciendo, yo tengo que confiar primero en lo que yo represento. Segundo, tener un entendimiento de cómo funciona la realidad. Porque si yo estoy asumiendo que yo no puedo fallar, yo ya estoy negando la realidad. Porque la realidad, parte de la realidad es, y de vivir en sociedad, y de convivir con otros, y de intentar hacer cosas, es que puedo fallar. Ahora, ¿qué es fracaso? Es un resultado infeliz. ¿Qué es éxito? Es un resultado feliz. ¿Qué es lo que es éxito? Resultados. ¿Qué es lo que es fallar? Resultados. Ahora, el problema es, una cosa es que tú falles y otra cosa es que tú te sientas un fracasado. Lo digo de otra forma. Una cosa es fracasar y otra cosa es que te sientas fracasado. Cuando yo vinculo las dos, ahí también comienza otro problema existencial. Porque yo vengo e intenté algo. Yo estoy en este programa y fallé diciendo una idea, o me equivoqué con una palabra, o una frase, o después me di cuenta que no comuniqué lo que yo quería comunicar. Esas cosas pueden pasar. Uno va minimizando el error porque uno va tomando experiencia y uno va avanzando. Está bien. Pero si yo salgo del programa y digo que por haberme equivocado con respecto a una estructuración semántica que yo hubiese querido decir distinto, yo voy a asumir que yo soy un fracasado, yo estoy pasando una línea innecesaria. Repito, una cosa es que tú falles en algo. Yo fui con un cliente, intenté cerrar con un cliente, no se dio. Y otra cosa es que porque no se dio, tú te creas un fracasado. O sea, si esas líneas las separamos, la persona puede obtener paz. Ahora, ¿por qué paz? Y aquí voy con esta premisa que yo vengo hablando para el sector de ustedes, no sé si ustedes están de acuerdo. Cualidad número uno para mí, para un realtor o para un broker en estos tiempos aquí en Estados Unidos. Hay gente que no está comprando no porque no tenga dinero, hay gente que no está comprando porque no tiene paz. Y los brokers y los agentes y los realtors tienen que convertirse en agentes de paz. Es decir, lo digo de otra manera. Amén. Lo digo de esta manera. A ver, una persona cuando va a comprar tiene miedo. Eso está más que comprobado. Incertidumbre. O sea, ese miedo está en su sistema nervioso. Si yo como realtor tengo miedo, él que tiene miedo lo va a percibir incluso inconscientemente. Claro. Por algo que se llama en la neurociencia el cerebro primario. Entonces, yo estoy contigo y algo de ti que, por ejemplo, la mujer, que una de las cualidades que le encanta en un hombre es la seguridad que le proporcione. Y la seguridad no se da porque a veces por elementos externos, es que se percibe por cómo habla, por cómo se mueve, por cómo responde. Y tú tienes una paz, que no sabes exactamente cómo llegó ahí, pero él te transmite esa paz. Bueno, los realtors y los brokers necesitarían colocarse lo que yo llamo el perfume de la confianza. Correcto. Porque si salen a la calle con todo este contexto social que tenemos en este momento y no transmiten eso, no importa que el cliente tenga dinero, no importa que tú te sepas todo lo que tengas que decir de tu trabajo, si tú no sabes transmitir eso, que es muy emocional, y que tú lo vivas internamente, la persona se va a alejar. Entonces es más fácil decir, bueno, se fue porque esa persona es un desleal, se fue porque no sabía qué quería, se fue porque yo le caí mal. No, fíjate, si no estás vendiendo más es porque algo estás dejando de hacer. Pero eso nadie lo quiere reconocer, porque reconocer eso significa asumir responsabilidad. Si no estás vendiendo más es porque cada día estás intentando menos. Tampoco lo quieren reconocer. Y si no estás vendiendo más es porque tu perfume no es un perfume de confianza, sino un perfume de inseguridad. Pero ¿cómo se quiere? Entonces vamos a trabajar. Aquí, ¿te quieres hablar con la verdad? Ok. Porque hay gente que sí está vendiendo, eso no quiere decir que no tenga escollos, dificultades, pero hay gente que tiene tanta confianza que está caminando. Y hay gente que se está deteniendo todo el tiempo. Entonces hay gente que se aleja de ti no porque lo hiciste mal en el procedimiento. Hay gente que se aleja de ti porque no le diste paz. Wow. Porque no le diste confianza. Dura realidad. Y se van. Claro. Se van. Sí, total. Es que no, fíjate, eso de hecho es algo básico en el negocio y nosotros muchísimas veces al equipo le decimos, ¿qué vendemos, señores? Seguridad, confianza. Confianza, porque la primera venta que nosotros hacemos es la de nosotros mismos. Quiero que confíes en mí, porque tú no haces negocio con alguien en el que tú no confías. ¿Y cómo se adquiere confianza primero en uno mismo? Con el conocimiento. Si no te has preparado, difícilmente tú vas a poder hablar con alguien y le vas a proyectar esa confianza que esa persona necesita para tomar acción. Exactamente. Y eso me conecta con algo que también tú lo has hablado muchísimo, y es la inteligencia emocional. Y fíjate, yo traje acá una pregunta que es,
¿qué rol juega la inteligencia emocional en este negocio, en el área de venta, para la persona de venta, ¿verdad? Digamos, José, llevándolo a términos deportivos, a ti que te gusta tanto el béisbol, un bateador no batea 10 de 10 tiros, de 10 lanzamientos que le hacen, ¿verdad? ¿Cómo lo llevamos al negocio? Bueno, primero, yo siempre que hablan de inteligencia emocional, hay que citar a Daniel Goleman, que fue el gran creador de un concepto que creo que le abrió espacio a eso. Yo realmente, fíjate que hablar de entrenamiento mental no es exactamente hablar de inteligencia emocional, ni tampoco de fortaleza emocional. Pero quien tiene inteligencia emocional tiene más posibilidades, obvio, de fortalecerse mentalmente y emocionalmente, ¿no? Porque la inteligencia emocional es una inteligencia más que podemos tener como otras que existen. Hay gente que tiene una inteligencia, el IA, en inglés, ¿cómo se dice? El coeficiente intelectual. Exacto. Ese coeficiente intelectual, una persona que por naturaleza tiene una capacidad para retener información increíble. Bueno, ese es un tipo de inteligencia. La inteligencia emocional es otro tipo de inteligencia. ¿En qué consiste la inteligencia emocional? Que es básica. Eso también se cultiva, se desarrolla. Capacidad para adaptarse en grupo. Uno reconoce a una persona con inteligencia emocional en su capacidad para trabajar en equipo. Una capacidad para resolver conflictos. Ahí eso habla de la inteligencia emocional. También una persona empática es una persona con inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional tiene que ver con la capacidad que tiene alguien de ir más allá de sí mismo y de poder entender el contexto a su alrededor. Entonces, claro, en el mundo de un realtor la inteligencia emocional es clave para leer el contexto social y para leer el contexto individual, que es psicología y sociología. Si la persona no tiene inteligencia emocional, le va a costar leer los códigos, los estereotipos, los arquetipos sociales e incluso las dinámicas de las personas desde lo personal a lo colectivo y de lo colectivo a lo personal. O sea, la inteligencia emocional juega un rol importante en la capacidad para adaptarme. ¿Por qué? Porque en el tema de crear confianza, que lo es todo en un realtor, la confianza se genera por la capacidad para crear vínculos. Y la capacidad que yo tenga para crear vínculos tiene mucho que ver con la inteligencia emocional que una persona ha desarrollado. Y por supuesto, con su inteligencia, producto de su formación y su estudio y de lo que genéticamente heredó y de la forma como se ha cultivado desde el punto de vista del tecnicismo, que es vital y es fundamental, y al mismo tiempo con la fortaleza mental y emocional que ha desarrollado. Entonces, fíjate cómo todo se interconecta. La base de un realtor exitoso y broker exitoso es la capacidad para generar confianza con un potencial cliente. Porque el realtor que crece y el broker que se multiplica, lo que busca no es vender, sino crear relaciones. Dirían como ese gran principio de la venta eterno, que yo la primera vez que se lo escuché hace fue años a Camilo Cruz, que desde que uno lo escucha hace años, habla de eso. Y es verdad. Claro. Eso no ha perdido vigencia. O sea, al final es crear relaciones. Pero yo creo relaciones ¿cómo? A través de la dinámica sociológica de cómo crear confianza. Vínculos, que es la capacidad para relacionarme, la capacidad para construir con el otro, para crear interdependencia en distintas formas y modelos. Pero a veces reducimos vínculos a una parrilla. A veces hay organizaciones que todo lo reducen a una parrilla o a un compartir. Sí. Está bien, esa es una forma de crear vínculos, pero hay otras muchas necesarias, como por ejemplo la comunicación real, efectiva. O sea, yo siempre he dicho, yo prefiero un líder que tenga una oficina, puertas abiertas para su gente, donde pueda realmente conversar sin crear paternalismo ni maternalismo, a una organización que todo lo quiera resolver con actividades sociales sin ningún fin. Claro. Fíjate algo, José, yo había interpretado, y tú me dirás si realmente tengo algo de algo correcto aquí en esta afirmación que yo voy a hacer. Yo siempre he pensado, al hablar de inteligencia emocional, y de hecho lo describía, cómo te comportas cuando las cosas no salen como tú estabas esperando. Te derrumbas. ¿Qué pasa cuando se te cae un negocio? Esperabas. Claro, total. Hay gente que se derrumba, duda, dice, bueno, ¿será que es que yo soy para esto? Sí, yo no soy para este negocio, o no estoy lo suficientemente preparado para lograr un negocio. Esa inteligencia emocional,
¿verdad? Yo lo describía o lo interpretaba como cómo actúas cuando las cosas no salen. Porque es muy fácil tener muy buena, o sea, es muy fácil tener buenas emociones cuando todo marcha bien. Claro. Lo que pasa es que, claro, vuelvo al concepto, te repito, yo trato siempre de ir a los conceptos y el concepto enseñado de esto lo tiene Daniel Goleman en su libro y él habla de que la inteligencia emocional tiene varios rostros. Uno de esos rostros es la capacidad que tú tienes para relacionarte contigo mismo. Otro rostro de la inteligencia emocional es tu capacidad para relacionarte con el otro. Otro rostro de inteligencia emocional es tu capacidad para tú relacionarte con el ecosistema. Otro rostro es cómo tú te desarrollas de manera sistémica. Es decir, la inteligencia emocional se mueve en distintas facetas. Obvio, la inteligencia emocional es la capacidad que yo tengo para resolver algo que va más allá de mi tecnicismo. Pero ahí es cuando yo puedo tener inteligencia emocional. ¿Para qué me puede servir la inteligencia emocional? Por ejemplo, para construir el estoicismo, que es un concepto aparte. Están interconectados, pero tienen su autonomía conceptual. Igual la resiliencia, que es esa capacidad que tiene una persona de soportar y de reinterpretar las circunstancias. Los resultados. Entonces, yo con inteligencia, una persona con inteligencia emocional tiene más posibilidades de convertirse en estoica y tiene más posibilidades de convertirse en resiliente y tiene más capacidad para enfocarse, porque su inteligencia le da para enfocarse mejor. Porque su inteligencia le da para ser más estoico, porque su inteligencia le da para ser más resiliente, pero no es la misma cosa, no son sinónimos. O sea, son conceptos primos hermanos, se necesitan entre sí. Una persona puede tener mucha inteligencia emocional, pero igual, si no cultiva lo que acabo de decir, sigue estando débil. Una persona puede tener mucho esto. Ahora, dudo que una persona que llegue al estoicismo, que llegue a la resiliencia, que llegue a la fortaleza mental, a la capacidad para enfocarse y a una direccionalidad por un propósito firme, con una misión y un significado claro, no tenga inteligencia emocional.